regresamos de nuevo. Vamos a continuar con un tema que es muy importante y pues bueno, primeramente quiero presentar a la ponente de este tema, una persona que para mí ha sido muy importante en este camino de la lactancia materna. Pues bueno, presentamos a la licenciada Mariana Villalobos Horta, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, educadora en lactancia materna, integrante del Comité Estatal Institucional de Lactancia Materna del Estado de Nuevo León, fundadora y directora de la Infancia Plena, asociación civil en el Estado de Nuevo León. Pues bueno, ella va a dar el tema de lactancia materna y legalidad en México. Pues bueno, voy a dar a ella el... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Qué gusto poder estar aquí celebrando el 50 aniversario de la UMAI 23, mejor conocida como GINE, y una institución con mucho cariño que por mucho tiempo ha estado sumándose a la cultura de la lactancia materna. Así que hoy me complace poder compartir con ustedes este tema de lactancia materna y legalidad en México. Siéntanse en la confianza de ir depositando en el chat sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, y al final tendremos un espacio para poderlas despejar y compartir al respecto. El objetivo de esta sesión será que las personas participantes conozcan el marco jurídico de la lactancia materna como derecho humano, así como las responsabilidades que tenemos en la práctica clínica diaria. Para quienes no tengo oportunidad todavía de conocer, me presento con ustedes. Soy Mariana Villalobos, soy abogada y tengo ya cerca de 8 años trabajando y especializándome en el tema de lactancia materna como derecho humano. Si después de esta presentación puedo apoyarles en algo más para fortalecer esta competencia, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes en estas redes sociales. Bien, vamos a partir conversando sobre un punto muy importante que nos va a marcar la diferencia entre pensar que la lactancia materna es un tipo de alimentación a discreción de la persona que va a emitir esa recomendación, que puede ser a gusto de la persona, y esto nos va a marcar la pauta para comprender que no es así. Desde el año 2016 se logró que la lactancia materna sea reconocida como un derecho humano de los niños, de las niñas y de las mujeres. Y también a nivel internacional sucedió esto a través de las Naciones Unidas, pero además ese mismo año, a través de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, aquí en el Estado de Nuevo León, se plasmó también que la lactancia materna es un derecho humano de la niñez. Por lo tanto, igual que todos los derechos humanos, se vuelve un derecho universal, un derecho interdependiente, un derecho que no se puede renunciar, es irrenunciable y que no lo podemos condicionar. Imagínense ustedes que tuviéramos a muchos niños y niñas, a muchas personas recién nacidas, y que de pronto nos pusiéramos a seleccionar a quién le vamos a dar la oportunidad de ser alimentado con leche materna. Si tu mamá fue atendida, por ejemplo, en el sector público, sí, en el sector privado no. O tu mamá trabaja fuera de casa, pues no puedes tener acceso a este derecho. O tu mamá no tiene contrato de planta, pues bueno, no vas a poder continuar siendo alimentado. Como fíjense la perspectiva que tenemos que tener, y les animo a que imaginen que tenemos unos lentes y que esos lentes de enfoque de derechos de la niñez nos permitan, cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión relacionada a la planeación, al monitoreo, a la evaluación, a la implementación de nuestros programas, de nuestras estrategias, de nuestras prácticas clínicas, nos preguntemos si esa decisión que estamos tomando es lo más apegada a la protección de los derechos humanos del niño y de la niña. Ahora bien, esta responsabilidad es una responsabilidad compartida. Hoy en día sabemos que la recomendación internacional de salud y desde la perspectiva jurídica nos dice que los niños y niñas deben ser alimentados con leche materna de manera exclusiva desde la primera media hora de vida.
y continuar esta exclusividad hasta los 6 meses de edad. A esa edad de los 6 meses vamos a comenzar la introducción de la alimentación complementaria, teniendo esta la finalidad en este lapso de los 6 meses al año de que el niño o la niña conozca sabores, olores, texturas, que se incorpore a la socialización de la alimentación, el conversar en familia, el poder utilizar los instrumentos para comer, el poder mirarnos mientras conversamos, pero en ese lapso de tiempo la leche materna sigue siendo la principal fuente de nutrición para los niños y las niñas. Una vez que llegan al año, se recomienda que se continúe hasta al menos el 2º año de vida, sin que exista temporalidad o caducidad para los enormes beneficios que ya hemos conversado en otras ocasiones y que aquí pueden escuchar las mujeres que son atendidas en esta unidad sobre la lactancia materna. Entonces, nuestras acciones como profesionales de la salud, como ciudadanos y ciudadanas, deben ir enfocadas a crear las condiciones para que las mujeres que decidan puedan lograr una lactancia exitosa. Hoy en día sabemos que cerca del 97% de las mujeres tenemos las condiciones fisiológicas para poder alimentar a nuestros hijos con leche materna, para producir leche materna. Sin embargo, existe una enorme brecha porque al menos en nuestro país solamente el 28.4% de las mujeres alimenta a sus hijos de esta manera. Y si nos vamos al rubro de las mujeres que trabajan fuera de casa, solamente 1 de cada 10 mujeres continúa alimentando con leche materna. Entonces, podemos comprender con base en estas estadísticas, a la inmensa cantidad de estudios que se han realizado, investigaciones, que las brechas que hay no son fisiológicas, sino estructurales. Y en ese sentido, todas y todos podemos y tenemos que hacer algo para poder seguir aumentando los índices de niños y niñas alimentados con leche materna. Así que esta responsabilidad compartida, como pueden ustedes ver en esta imagen, pues está comprendida en primer lugar por el Estado. Al ser un derecho humano de los niños y las niñas, el primer garante de derechos es el Estado. Tiene la obligación de crear políticas públicas, de asignar presupuesto, de realizar vigilancia y todo aquello enfocado para que los demás sectores puedan tener las condiciones de una lactancia materna exclusiva a los 6 meses, de una lactancia materna exitosa. Otra de las áreas que también tiene responsabilidad compartida son los hospitales, tanto públicos como privados. Recordemos que el sistema de salud a nivel nacional está integrado por todas las personas profesionales de salud en el tema, independientemente si estás en un consultorio privado o si trabajas en el sector público. Todas y todos comprendemos el sistema de salud y tenemos que regirnos bajo las mismas normas, hacia las mismas metas y estamos sujetos a las mismas sanciones administrativas, a las mismas sanciones civiles e incluso penales cuando no tenemos una práctica clínica apegada a derecho. También la industria privada, los empleadores, tienen una enorme responsabilidad relacionada a la protección de los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia, por ejemplo, a no discriminar. Además, los profesionales en lactancia y los profesionales en salud también tienen una enorme responsabilidad apegándose a los códigos de ética, apegándose a los conflictos de intereses que se pudieran dar cuando tenemos una relación directa con los fabricantes de las fórmulas infantiles. Y ahí entran ellos también en esta responsabilidad. Existen a nivel nacional códigos de ética que han firmado la industria sucedánea con la Secretaría de Salud, con la COFEPRIS, con diversas cámaras para comprometerse a que esta distribución, esta comercialización, publicitación que hacen de sus productos no afecte la lactancia materna como derecho humano. Y en este rubro tenemos una gran área de oportunidad que vamos a ir conversando más a detalle un poco más adelante. Y también en este sentido, los medios de comunicación juegan un rol importantísimo.
en cuanto a la publicidad que ellos permiten transmitir, en cuanto a la responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado con darle una indicación, por ejemplo, a una mujer sobre lactancia, decirle que es a libre demanda, que no hay que esperar tantos minutos por pecho, que es con base en las señales tempranas de hambre de su bebé, que no debe dar agua ni tecitos antes de los 6 meses, y de pronto te comentan, es que vi que tal presentador, es que vi que tal influencer comentó que podía yo tomarme este producto para aumentar la producción de leche, o que debíamos de dar agua a nuestros hijos, o que no debíamos permitirles que nos pidieran a cada rato porque después se van a acostumbrar. Y el peso que tienen culturalmente esas personas que tienen una influencia en la población, pues también afecta bastante. Y aunque es un trabajo que entra dentro de la legalidad, es un trabajo digno, es un trabajo que no es ilegal, sí debemos de apegarnos a la responsabilidad ética que implica el poder dar recomendaciones, por ejemplo, de salud, en temas en los que no estamos certificados, en los que no tenemos la competencia adecuada. Entonces, si todas y todos estos sectores nos pusiéramos de acuerdo y estuviéramos todos con este mensaje de lactancia exclusiva, de no tecitos, de no agua, de poder tener un buen agarre, signos de alerta, y todos manejáramos el mismo lenguaje y lo escucharan hasta en la sopa las mujeres y sus familias, seguramente tendríamos un panorama muy distinto. Pero cuando la información no es común, cuando no hay homologación en la información, cuando no existe enfoque de derechos de niñez en nuestras actividades, en nuestras políticas, pues entonces se vuelve muy complejo el poder lograr aunque nosotros como mujeres tengamos el deseo, se vuelve muy complejo por estas, pues digamos, brechas estructurales. Seguimos avanzando y vamos a ahondar un poco, que es un poco el tema que más nos atañe el día de hoy, sobre el sector salud. ¿Qué sucede con relación a la lactancia materna y las obligaciones, el marco jurídico que yo como profesional de salud que laboro en una unidad de atención materno-infantil pública o privada debería de conocer, debería de tenerlas a la mano para poderlas consultar? No se trata de memorizar las legislaciones, ni se trata de saberte de arriba abajo, pero sí conocer su estructura, su alcance, el contenido general y saber en dónde puedo ir a consultar y en dónde debo de ir a consultar cuando tengo alguna duda por un programa que voy a implementar. Por dar un ejemplo, en alguna ocasión me preguntan, quieren venir unas personas, por ejemplo, al hospital a hacer una campaña de difusión y entregar a las mujeres unas pequeñas canastitas o unas pequeñas pañaleras con algunos instrumentos o artículos que les quieren regalar para sus bebés. Y entonces vamos a hacer estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su finalidad? ¿Eso que van a regalar tiene contenido alguno de los productos que están prohibidos que puedan ser regalados, o aparece alguna marca que no debería aparecer? Y entonces saber dónde buscar me va a permitir poder hacer toda mi práctica clínica, todas mis decisiones administrativas en un estricto enfoque de derechos y especialmente en un estricto enfoque de derechos de la niñez. Vamos comenzando con la norma oficial 007 SSA 2016. Imagínense que en México tenemos normas oficiales mexicanas para todo lo que se les ocurra, hasta para armar un abanico, para poder el etiquetado de los alimentos, para poder trabajar como ajustador de seguros, para cualquier situación que se imaginen, existe una norma oficial mexicana, que es como un reglamento básico, un instructivo preciso del deber ser, apegado a la evidencia científica y al derecho, y que nos brinda esta línea de acción. Entonces, específicamente esta norma oficial que se creó por allá de 1993, pero que fue, digamos, actualizada y alineada con la ciencia en el 2016, se refiere a todo lo contendiente al parto, el contacto inmediato, libre demanda y la exclusividad en la lactancia y la educación prenatal. En general, esta norma habla de la atención de las personas en periodo de embarazo,
parto, posparto inmediato y atención de la persona recién nacida. Y ahí podemos observar cuáles son las recomendaciones de salud que nosotros deberíamos de adoptar en nuestras políticas escritas dentro del hospital, en nuestra práctica clínica diaria, en nuestras recomendaciones que hacemos a nuestros pacientes para poder estar todos encauzados hacia este mismo fin. Entonces, les recomiendo ampliamente que la analicen, pueden descargarla de manera libre e incluso si desean yo puedo a través también de los organizadores como enviarles todo el compendio de esta información para que quien guste pueda recibirlo como parte del Congreso y que puedan tenerlo por ahí a la mano. Otra de los instrumentos legislativos, es la Ley General de Salud. Nuestra Constitución, digamos como máxima legislación, abraza el derecho a la salud y tenemos leyes reglamentarias para cada uno de los artículos de la Constitución. Entonces, cuando hablamos de salud, en nuestro artículo 4 de la Constitución, pues tenemos una Ley General de Salud y un reglamento de la Ley General de Salud y muchos reglamentos relacionados al tema. Y entonces, en esta Ley General de Salud, específicamente en el artículo 64, exclusivamente nos habla de que todo el sistema de salud debe impulsar acciones para poder mantener una lactancia exclusiva 6 meses y continuar hasta avanzado el segundo año de vida. Entonces, nuestra máxima referencia en cuestión de salud, que es nuestra Ley General de Salud, es muy puntual en decir lactancia exclusiva 6 meses y continuada hasta avanzado el segundo año de vida. Y aquí quiero hacer como este paréntesis porque nos hemos encontrado en que en la interpretación de estas palabras hay mucha diferencia, fíjense, entre decir lactancia exclusiva por 6 meses y continuar hasta los 2 años, que decir hasta avanzado el segundo año. Si nosotros decimos hasta los 2 años, estamos diciendo en primer lugar que ese derecho humano tiene una temporalidad, que tiene una caducidad y esto no es posible. Los derechos humanos no caducan, son hasta el tiempo que las personas lo requieran y cada vez que se necesite su presencia siempre van a estar ahí inherentes a la persona, ¿no? Entonces, cuando utilizamos una terminología así, le ponemos caducidad al derecho y también a los beneficios, ¿no? Le pensamos a las mujeres que después de los 2 años ya no es necesario e incluso que ya puede ser perjudicial. Cuando hoy en día, por ejemplo, sabemos que continuar la lactancia hasta los 16 meses de vida de una forma continua te está reduciendo un 27% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Y por cada año que tú vayas acumulando, tienes un 4.3% menos. Entonces, si yo les digo solo hasta los 2 años, si esa familia deseaba continuar más allá, estoy también restándoles posibilidades de beneficios. Nuestra narrativa, nuestra práctica clínica debe ir enfocada en este sentido. Si una mujer llega a atenderse una muela o una situación de la vesícula o cualquier otra cosa, nos ha tocado recibir recetas donde porque el niño ya tenía 1 año, 8 meses, 1 año y medio, decía que había que destetar de inmediato. Y esto pues obviamente afecta el desarrollo integral infantil y afecta los derechos humanos de la niñez. Otro de los instrumentos que estamos por aquí analizando es el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que va a la par del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Como ustedes pueden ver, el Código Internacional del que les hablaba hace un momento se refiere pues de esta manera general a esta publicidad y no conflicto de intereses. Y en México la autoridad encargada de regular esta parte es la COFEPRIS a través del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. También tenemos la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna del Estado de Nuevo León. Nuestro estado es un estado pionero en este tema. También tenemos una ley de protección al parto humanizado y maternidad digna, que a través de las asociaciones civiles, de los diferentes aliados y aliadas en el tema, se ha ido impulsando legislación local que permite nuevamente justificar
la asignación de presupuesto, el etiquetado de presupuestos, la revisión de la oferta programática en política pública y poder tener mayor sustento para quienes ejercen la práctica clínica, no solamente decirles tienes obligación de esto, sino también para quienes siguen detrás, que es la parte de la política pública y del Estado, también entiendan que tienen ese compromiso de sostenerles a ustedes en infraestructura, en asignación de espacios, en recursos humanos y recursos económicos para que puedan cumplir su obligación, ¿no? ¿Cómo podemos solicitar a lo mejor una lactancia exclusiva, un contacto inmediato, si hasta hoy no tenemos las óptimas condiciones para que todos los hospitales públicos, por ejemplo, puedan tener estas salas donde las mujeres puedan estar? Si estamos con base a las estadísticas de la OCDE saturados en cuanto a número de camas, a número de personal por habitante. Este es un problema global que tenemos que atender desde la corresponsabilidad, más allá de decir esta persona no está cumpliendo esto, sino ver cómo ya llegó a ser un problema de salud pública y cómo todas y todos desde nuestra trinchera podemos empezar a hacer algo. Informarnos, capacitarnos, solicitar apoyo, crear redes y de alguna manera poder empezar a buscar el cómo sí hacemos para que las mujeres, para que los niños y las niñas puedan ejercer este derecho humano. Bien, sobre la industria privada, me gustaría nada más comentarles, porque ustedes atienden también a muchas mujeres, y que sepan, por si ellas les dicen, es que sabe que yo no voy a poder amamantar aunque quiera porque ya regreso a trabajar. Y entonces ustedes puedan ser estos transmisores de información para que sepan que las mujeres, independientemente del número de horas que trabajan, ya sean maestras que trabajan medio turno, ya sean policías que trabajan 12 horas, todas las mujeres, independientemente si trabajan en el sector público o privado, tienen el derecho a 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo, independientemente de los demás recesos que pudieran tener para alimentos, recreación o algún otro receso que les permitan su empleador. Estos son exclusivamente para poder extraer la leche en un lugar digno e higiénico. Y esa también es una obligación en nuestro estado, que cada empleador cuente con una sala de lactancia para que las mujeres no tengan que extraer leche en el baño, en la bodega o en el cuarto de los triches, afectando la contaminación cruzada, creando un factor de estrés que en ese momento crea un factor inhibidor temporal de la lactancia. Entonces las mujeres pueden solicitar por escrito estos derechos. Tener condiciones laborales dignas, como el no trabajar horas extra mientras estoy en periodo de lactancia, el no trabajar de turno nocturno ni trabajar después de las 10 de la noche. Y todas estas negativas constituyen violencia laboral y tenemos la obligación de ir impulsando. Les comparto, por ejemplo, que a través de instituciones como el Consejo Consultivo Empresarial se creó una subcomisión de primera infancia, donde ya hay distintivos, por ejemplo, en el tema de primera infancia para las empresas, y uno de los requisitos para poderlo obtener es tener una sala de lactancia. O para las empresas que desean el distintivo de empresa familiarmente responsable, también es una obligación tener una sala de lactancia para aspirar. De esa manera vamos buscando cómo sumamos nuevos aliados y aliadas, cómo vamos poniendo, digamos, nuevos candados para que estos derechos humanos no queden en el olvido y que puedan estar presentes para todas las mujeres. Ellas mismas pues deben evitar la discriminación en todo lugar y momento. Si deciden alimentar a sus hijos e hijas de forma pública, pues también es un derecho que tenemos. Ninguna institución, ningún restaurante, ningún centro comercial puede pedirnos que nos tapemos, que nos retiremos, que nos escoltarnos de la mano, como ha sucedido aquí en el estado en muchas ocasiones. Y las personas que no gustan ver a una mujer amamantando, bueno, tienen la oportunidad de girar su rostro unos grados y observar cualquier otra situación en el entorno que les pueda parecer agradable, pero nunca violentar un derecho humano de la niñez. Hablando específicamente de los profesionales en lactancia, de los profesionales en salud, pues tenemos también que revisar los códigos de ética institucionales que tenemos para poder comprender nuestra práctica, comprender todos los derechos humanos que tienen nuestros pacientes, que esa es parte de los códigos de ética. Debemos de informar a las mujeres sobre sus derechos relacionados al nacimiento, a la lactancia y demás, y evitar el conflicto de intereses, que es algo muy importante.
El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, déjenme regresarme acá al del código, está por acá, aquí. Aquí donde estamos viendo esto del código, quiero ahondarlo un poco porque es un tema que con frecuencia me hacen las preguntas y que creo que es importante que siempre retomemos esto como parte del marco jurídico. Este Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue creado por allá de 1981, aunque ya tenía 10 años de que las Asambleas Mundiales de la Salud estaban duro y dale queriendo hacer este código, porque cuando las fórmulas infantiles aparecieron, tenían una finalidad muy específica dentro del ambiente de guerra que existía, ¿no? Sin embargo, pues detectaron una gran área de oportunidad de negocio y fueron creciendo exponencialmente sin una regulación al respecto. Y la lactancia materna comenzó a tener mucho detrimento, a afectarse mucho. Quienes, por ejemplo, nacimos en unas generaciones atrás, nuestras mamás ya salían con la lata de leche del hospital, ¿no? Los pediatras en ese momento les decían pues que eso era lo mejor. Si ustedes revisan publicidad de fórmulas infantiles en años de los 70s, 80s, en el boom de las fórmulas, se van a dar cuenta de cómo la narrativa era que eso era muchísimo mejor que la leche que le pudiera salir del pecho a esa mujer, ¿no? Y luego empató con la revolución industrial, con las mujeres que salieran a trabajar fuera de casa. El tema de las nodrizas se complicó por todas las cuestiones sanitarias que implicaba y bueno, se fue posicionando mucho la industria sucedánea hasta un punto en el que las tasas de lactancia materna a nivel mundial llegaron a caer muchísimo. Entonces se empezó a impulsar este tipo de legislación. Este código internacional fue votado y fue aprobado por 118 países, incluyendo nuestro país, México, y hubo 3 abstenciones, un voto en contra que fue Estados Unidos, quien nunca ha firmado, ratificado, ni se ha pegado al código sucedáneo. Si ustedes conocen personas que paren allá, se van a dar cuenta de que a sus casas llegan muchísimos regalos de la industria sucedánea. Es una práctica común, que les lleguen latas, que les lleguen muchos biberones, que les lleguen muchos tetinas, y no hay ninguna reglamentación que lo prohíba, porque es un país que no está afiliado al Código Internacional. Nuestro país sí firmó este código y todas las demás, más de 30, digamos, actualizaciones que han existido, todas se han ratificado por nuestro país y es la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, quien regula el vigilamiento, digamos, de esta parte. ¿Qué nos dice el código? Bueno, primero vamos a pensar en los productos que abarca. En primer lugar, tenemos que pensar en las fórmulas infantiles, ya sea líquidas o ya sea en polvo, y el código dice de 0 a 36 meses. Todo lo relacionado a fórmulas líquidas o en polvo, a biberones, a chupones o a tetinas, que son como la mamila del biberón, todo eso lo comprende el código. Y tiene la finalidad de proteger la lactancia como derecho humano y como alimentación esencial de los niños y de las niñas. ¿Qué es lo que prohíbe y a quiénes se lo prohíbe? Bueno, se lo prohíbe especialmente al sistema de salud. Los hospitales públicos y privados, los centros de salud, los profesionales, ya sea en su práctica privada o en su práctica pública, y también tiene obligaciones para los fabricantes de la industria sucedánea. ¿Quiénes son las personas protegidas por el código? Pues los niños y niñas, las madres y las familias. ¿Y de qué los protege? Pues especialmente de la publicidad y de la comercialización, digamos, indiscriminada, y que incluso a veces con base en la Profeco cae en publicidad engañosa. Si ustedes observan los comerciales que hace la industria sucedánea en las redes sociales, cuando estás viendo el YouTube, cuando te llega algún correo electrónico, en las farmacias, en la televisión, tú ves, por ejemplo, a un niño y le dibujan un cerebro así como muy desarrollado y dicen niños muy inteligentes, niños súper desarrollados y pues consumiendo este producto, ¿no? Que confunde, que manda un mensaje equivocado, que es una publicidad que sabemos que no, y luego dice adicionado con calcio, adicionado con DHA, omega 3, cuando sabemos que cuando el cuerpo humano pues no está biodisponible todo esto que consume, pues bueno, lo va a desechar
por un lado o por otro, ¿no? Entonces, a diferencia de la leche materna, que es un fluido vivo e inteligente, que está biodisponible, que se adapta en cada toma a las necesidades específicas de ese niño o de esa niña, si es prematuro, si tiene 2 años, si hace mucho calor, si está enfermo, si a la mamá le dio COVID, esa leche va a estar específicamente adecuada para la necesidad de esa persona. Entonces, el código lo que hace es protegernos de esa publicidad. Existe una enorme brecha de la cual estamos trabajando quienes nos dedicamos a la parte de la política pública. Yo como asesora política y como persona que me gusta estar en el activismo, tenemos algunas iniciativas de reforma de ley porque actualmente la COFEPRIS en su reglamento de control sanitario solamente abarca de 0 a 12 meses. Entonces en México todos los productos relacionados a sustituir la leche materna de 12 a 36 meses no tienen claras las sanciones administrativas a las que son acreedoras. Ahorita, por ejemplo, si yo detecto que entro a un consultorio privado y el médico tiene una pluma o un PIN de alguna fórmula infantil, pues lo que yo tengo que hacer es denunciarlo directamente a la IPFAN, de la cual también formo parte, que es la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil. Tienen una página web donde tú pones ahí dónde lo viste, la fotografía, cuál es el producto comprendido, y todo eso lo recaba la IPFAN para poder de manera internacional tener un monitoreo de las violaciones del código. Pero si yo lo quisiera denunciar a la autoridad local, que es la COFEPRIS, pues tendría esta brecha porque no está comprendido dentro de los 12 meses que actualmente se quedó pues desde los años 90 por ahí. Hoy en día tenemos que reformar eso para que quede muy claro que también las fórmulas de continuación deben comprenderse de la protección de esta situación. Y bueno, también prohíbe el regalar muestras o el regalar fórmulas infantiles, que era algo muy común hace muchos años. ¿Se acuerdan que por allá del 2016 hubo un decreto presidencial donde se prohibía que se distribuyeran o que se regalaran las fórmulas infantiles? Y seguramente muchos de ustedes se enfrentaron a muchas mamás y papás furiosos porque ya no les iban a dar la dotación de leche que daba antes el Seguro Social. Cuando el bebé cumplía 6 meses, te empezaban a dar tu dotación de fórmulas infantiles, ¿no? Y esto enviaba un mensaje bastante confuso, porque por un lado en consultorio te decía que la lactancia era hasta avanzado el 2.º año de vida, pero cuando llegabas a los 6 meses yo te regalaba las fórmulas infantiles para que se las dieras a tu bebé. Entonces, pues había mucha confusión y sobre todo si yo comenzaba a utilizarlas, inevitablemente mi producción de leche iba a empezar a bajar y no íbamos a lograr llegar hasta la meta de hasta avanzado el 2.º año de vida. Entonces, cuando se empezó a hacer en aquellos años del 2015, 2016, una serie de reformas, más o menos 7, 8 reformas hubo en aquella época, y cuando también se impulsó más la nominación de hospitales amigo del niño y la niña, una de esas reformas fue prohibir que se regalaran las fórmulas infantiles. Todavía por ahí hemos recibido algunas denuncias de algunas unidades por cuestiones de sindicatos, que el sindicato no logra comprender la diferencia entre una prestación laboral y un derecho humano. Entonces dicen, es que la ley dice de prestación en especie y es un derecho colectivo, es un derecho que tienen por medio de los contratos colectivos, y hemos tenido que estar, pues digamos, socializando esta visión de decir, entiendo que para ti apoyar la alimentación de los niños significa darles fórmula, pero ¿qué te parecería si como sindicato mejor impulsas las clínicas de lactancia, las asesorías de lactancia, o impulsas tener mejor negociación para los lactarios en los centros de trabajo? Hay muchas otras maneras, sí apegadas en derecho, que nos pueden permitir pues proteger estos derechos sindicales sin que afectemos y sin que nos salgamos de estos decretos presidenciales que prohíben. Entonces sepan que no podemos regalar, a veces nos dejan muestras y nosotros de buen corazón pensamos, bueno, le voy a regalar esta serie de fórmulas de muestras para que vean cuál le cae al bebé, porque la mamá, pues ya sea porque tiene VIH o porque tiene alguna condición que no le permite alimentar con fórmula, pero estaríamos nosotros violentando esta normativa. Por eso siempre les animo a que su práctica clínica sea lo más apegada a derecho, para que nos podamos sentir como tranquilos de que estamos en este marco jurídico de la lactancia y de la protección a los derechos humanos. Y otra de lo que abarca este código internacional, además de la no publicitación y demás, es el tema del conflicto de intereses.
no debería la industria sucedánea poder, digamos, pagar, como se hacía antes, las becas, por ejemplo, para los congresos de pediatría. Entonces decía, yo te invito al congreso de pediatría, te pago el avión, te pago el hotel, te pago las comidas, te pago la entrada al congreso y además vamos a tener una cena especial para todos los que vienen por parte de esta industria, con un cantante de renombre o con un artista de renombre. Entonces, lejos de ser un apoyo para que tú te capacitaras, se volvía, pues digamos, un incentivo para que pudieras tener en mente esa marca. Hoy en día está más regulado y si bien el código permite en determinados momentos esto, existe la obligación de una declaración cruzada. Es decir, si yo voy a ir al Congreso de Pediatría o alguna actualización de lactancia materna o relacionada a la niñez y va a estar pagada por la industria sucedánea, yo tengo la obligación de informarle a mi unidad médica que voy a asistir auspiciado por esta industria. Y ellos deberían también generar esta carta declaratoria para poder tener en archivo esa información y saber qué persona ha estado por cuántos años, pues digamos, patrocinada por esta parte. Entonces, ahí todavía hay mucha pugna porque se sigue considerando mucho conflicto de interés el tener, pues digamos, este acercamiento, ¿no? De te voy a equipar tu consultorio con las básculas, con las cintas de medida, las plumas, los calendarios y todo lo que vemos de la industria y que los mismos farmacéuticos, nosotros en investigaciones especiales hemos encontrado que muchos de ellos pues tienen su sistema de monitoreo con las recetas, ¿no? Llega el representante, les deja las facturas y recoge las facturas que ya les habían dejado antes y con eso pueden ver, pues tal, ya recetó 3,000 fórmulas infantiles en este mes, muy bien, ya es acreedora a este bono, o ya subió de nivel al bono tal, o ya es acreedora a este otro incentivo, porque llevan un conteo de cuántas fórmulas de esa marca, e incluso de específicamente, hay en especial médicos que fórmula infantil deslactosada, aunque ese bebé no la necesite, a todos parejo les receta fórmula deslactosada porque esa es la rama en la que él está, digamos, comprometido con la industria para poder estar manteniendo la venta en el mercado. Y entonces esta parte, pues evidentemente, si hay una denuncia, por ejemplo, hay mujeres que se han acercado a nuestras asesorías legales y dicen, es que mi hijo le dio una cuestión gastrointestinal y me determinó otro médico, una segunda opinión, que fue por haberle introducido la fórmula infantil cuando él estaba con lactancia materna y no debía, ¿no? Pero el médico me recetó que yo suspendiera la lactancia sin una justificación médica y me dijo que hiciera esto. Entonces, esas mujeres pues pueden acudir sin duda a la COESAMED, pueden tener acceso al 800 materna para hacer sus denuncias, porque en la práctica que se estaba no se crearon las condiciones y no hubo una práctica alineada a la ciencia y alineada al derecho. Entonces es muy importante comprender, y en estos últimos minutos quisiera enfocarme a eso, que cuando nosotros hablamos del tema de lactancia materna, lo primero que tenemos que tener muy claro es que hablamos de un derecho humano de los niños, de las niñas y de las mujeres. Que esta situación en ningún momento debería ser tomado como un calificativo de la maternidad. Nosotros impulsamos la lactancia, no podemos hacer sentir a las mujeres que no han tenido las condiciones para amamantar, que son mejor o peores madres por el tipo de alimentación que tienen, porque esto genera sin duda una depresión, una ansiedad, afectaciones a la salud mental que directamente van a afectar al óptimo desarrollo infantil. Entonces nuestra narrativa, porque tampoco podemos dejar de seguir impulsando este tema y de pronto nos dicen, es que ya no hablen del tema porque quienes no amamantamos llegamos a sentir mucha culpa y demás. Entonces la asertividad, el enfoque de derechos, la alineación con la ciencia, es muy importante que lo hagamos sin que toquemos estos otros temas que no empatan, ¿no? Como lo es esta parte de la maternidad. Muchas mujeres desean alimentar a sus hijos con leche materna, sin embargo no todas tienen las condiciones, no todas tienen acceso a un contacto inmediato, a un alojamiento conjunto, a que tengan una asesoría de lactancia para que detecten pronto un frenillo corto y que puedan resolver la situación del agarre. Hay mujeres sufriendo mucho porque su lactancia fracasó, no porque ellas no quisieran amamantar, sino porque no tenían las condiciones. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra práctica clínica? Lo primero es comprender que aunque yo pueda tener 20, 30 o 40 años en mi práctica y haciendo las cosas de cierta manera,
siempre podemos acercarnos a la actual evidencia científica, podemos nosotros tomar la decisión de actualizarnos. Y si yo, por ejemplo, pensaba que los bebés con ictericia tenían que tomar fórmula infantil porque la leche materna no les beneficiaba, y a todos los bebés en USIN con ictericia, a los bebés recién nacidos, les recetaba suspender lactancia materna, pues aceptar que a lo mejor hace 20 años esa era la información, esos eran los protocolos. Hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que la leche materna no tiene por qué suspenderse en condiciones como esta, y que al contrario, cuando hay alguna condición de salud en ese bebé, como el hecho de que sea prematuro, el hecho de que tenga problemas gastrointestinales, alergias o alguna otra condición, con mayor razón tendríamos que proteger y que favorecer las condiciones para la lactancia materna. Nosotros recibimos muchísimos testimonios de mujeres sufriendo porque tienen a sus bebés en USIN y no les permiten verlos, tocarlos, hacer método canguro. La leche materna la tiran porque en ese momento ya no servía, ya no la iban a utilizar, y todas esas cuestiones afectan muchísimo. Entonces, con tu decisión, con tu colaboración, con tu disponibilidad, con tu sensibilidad, nos puedes ayudar muchísimo a proteger los derechos humanos de la niñez, a crear un entorno muy distinto al que hoy tenemos en el panorama de la niñez. Primer lugar mundial en obesidad infantil, nos dice muchísimo, y si nosotros empezáramos a revertir este 24% de lactancia, seguramente disminuiría la obesidad en los niños y en las niñas, pero no podemos solos, así que requerimos de tu apoyo. Te agradezco que hayas estado aquí. Vamos a pasar ahorita también a una sesión de preguntas y respuestas, así que te animo a que si tienes algún comentario, alguna experiencia, alguna duda en particular, por favor, es momento de que lo vayas plasmando aquí en el chat, y con muchísimo gusto estaremos atendiendo tus inquietudes. Recuerda que juntos y juntas fortalecemos la cultura de la lactancia. Bien, por acá voy a estar compartiendo, les agradezco sus comentarios. Espero que hayan resuelto sus problemas de escucha que de pronto tienen que ver con nuestra subida y bajada del internet. Qué bueno que hayan podido aprovecharla, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda o comentario, con muchísimo gusto podemos recordarles la información, y también sepan que desde Infancia Plena, que es www.infanciaplena.org, o en nuestras redes sociales, también el Comité Estatal Interinstitucional de Lactancia Materna en el Estado está puestísimo por si alguien necesita temas de capacitaciones, si alguien necesita referir alguna orientación, si por ejemplo tienes un lactario y ya quieres que vaya a la Secretaría de Salud a acreditarlo para que te dé tu código, tu certificación, estamos siempre para apoyarte. Fue un placer para mí estar aquí con ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Por acá observé que la compañera Patti levantó la mano. Creo que no tenemos habilitado el tema del audio porque estamos en una nube y bueno, son cuestiones tecnológicas. Pero sí, Patti, si tienes alguna duda, te animo a que puedas colocarla de forma escrita. De igual manera, si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, alguna situación que quiera comentar o compartir, con muchísimo gusto voy a estar aquí un par de minutos disponible para estarles leyendo y compartiendo con ustedes la respuesta si la tengo, y si no, se las investigo y se las mando más adelante.